La protección jurídica a las obras literarias y artísticas se institucionalizó desde la aparición de la imprenta. Antes del sistema de derecho de autor que conocemos hoy en día, existió un modelo de privilegios de carácter administrativo que se encuadra en el derecho público, para luego dar paso a la institución denominada la propiedad literaria del derecho privado. Este estudio examina la evolución que ha tenido la protección a las obras del espíritu, teniendo en cuenta las condiciones determinantes en la difusión, transformación y recepción de las diferentes concepciones jurídicas cuyo objeto de protección fueron las obras y los impresos. Se estudia el desarrollo de los modelos de protección en Europa para visualizar su posterior desplazamiento hacia América en el periodo post-independentista, con especial énfasis en la recepción latinoamericana en la primera mitad del siglo XX, evidenciando diversos modelos de protección circunscritos a los diferentes proyectos filosóficos políticos de las nuevas repúblicas americanas. Se destaca en particular la participación del colombiano José María Torres Caicedo en la información y conformación del Convenio de Berna y, en contraste, la existencia en Colombia de un modelo de privilegios de tradición inglesa similar al Estatuto de la Reina Ana de 1710, que permaneció vigente hasta finales del siglo XX. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana. Se reconoce que los derechos de autor son uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el derecho europeo son 70 años desde la muerte del autor. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada de forma libre, respetando los derechos morales. Desde los orígenes de la humanidad, las obras no tuvieron prohibiciones de copia, de reproducción ni de edición. Es posible mencionar casos tan antiguos como el del arte rupestre, creado hace 40 milenios en la cueva de El Castillo en España. Luego de la aparición de la imprenta, se facilitó la distribución y copia masiva de las obras y posteriormente surgió la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. Los primeros casos que se recogen en las leyes sobre el derecho de copia provienen desde la antigua Irlanda. El Katash es el manuscrito irlandés más antiguo existente de los Salmos, y es una versión con una indicación de interpretación o de partida antes de cada salmo. Aunque formalmente suele datarse el nacimiento del derecho de autor durante el siglo XVIII, en realidad se puede considerar que el primer autor en reclamar derechos de autor en el mundo occidental, mucho antes que en el Estatuto de la Reina Ana de 1710 del Reino Unido, o las disputas de 1662 en las que infirió la unión de las coronas, fue Antonio de Nebrija, creador de la célebre gramática castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a finales del siglo XV. Buenas tardes amigos, nos encontramos una vez más en nuestro programa El Lente Informativo. El día de hoy aclararemos muchos temas acerca de lo que habla de derechos del autor que mucha gente no tiene claro hoy en día lo que es. Por eso entrevistamos a unas cuantas personas para que nos dieran su concepto acerca del tema. Nuestras reporteras en puntos diferentes de la ciudad nos dieron a conocer su concepto como tal.
Así es, queridos televidentes. En el día de hoy vamos a aclarar ciertos puntos, aparte de los que ya aclararon nuestras reporteras en los distintos sitios de la ciudad de Barranquilla, y dentro de esto va a estar el derecho de distribución, teniendo en cuenta que la distribución alude a todos los actos a través de los cuales los ejemplares o copias de obras se hacen accesibles al público mediante la venta, arrendamiento o alquiler. Continúa, María Mercedes. Así es, otro tema que no abarcamos o que no abarcaron nuestras reporteras es acerca del derecho de reproducción. El derecho de reproducción no es más que nada que es como esa autorización o la prohibición de la realización de las copias de la obra. Es decir, se puede tener en cuenta que es impreso o en CDs, discos de RUN. Por lo general, cualquier medio de reproducción que se pueda conocer. Y continuamos con los derechos conexos. Son aquellos concedidos para proteger los intereses de los artistas, intérpretes o ejecutores, de los productores de discos, cassette y discos compactos, teniendo en cuenta que todas estas personas abarcan estos temas. También están los derechos de transformación, que es aquella autorización que se le hace al autor para poder tener como esa parte de la obra literaria, de la canción, en fin, para que se guarden las compilaciones, las traducciones, las actualizaciones y las revisiones. Es decir, como una autorización de esas obras para que otra persona pueda tenerla como tal. Sí, queridos televidentes, pero hay que tener en cuenta que no muchos conocemos la definición de obra. Dentro de ella nos encontramos que es toda expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializado en cualquier forma perceptible para los sentidos y de manera original. María Mercedes, en este momento transmitiendo a Gisela Pérez desde Lago del Cisne. Ella nos habla acerca de qué son los derechos del autor y en qué consisten. Así es, María Mercedes, nos encontramos acá en el Lago del Cisne con un televidente al que vamos a entrevistar para ver qué tanto conocimiento tiene él del tema. A ver, cuéntanos. Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás? Bien. Con mucho gusto, se te presenta el auxiliar Hugo Mendoza y quiero esa entrevista que tú me vas a hacer, quiero darte mis puntos de vista. Adelante. Quiero preguntarte primero que todo, ¿qué es para ti derechos de autor? Bueno, amiga, yo te puedo decir desde mis puntos de vista que el derecho de autor es, como por decir, alguien que quiera expresar sus obras literarias o musicales y entregárselas, como por decir, a otros subalternos como sus cantantes. Por decir, el autor escribe sus letras y el cantante es el que las expresa, como por decir, cantantes como Silvestre Dangond, Diomedes Díaz, Peter Manjarrés, todo eso. Bueno, así es. Para continuar en estudio y para complementar la idea de nuestro patrullero, los derechos de autor son un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica que esté publicada o inédita. En este momento nos trasladamos con nuestra reportera Lisette Orozco en el Castillo de Salgar, que ella nos va a hablar sobre los derechos patrimoniales y morales. Adelante, Lisette. Como te venía diciendo, Linda, los derechos morales son aquellos que tienen el carácter de perpetuos inalienables, inembargables e irrenunciables en razón a la expresión de la personalidad del autor. A su vez, los derechos patrimoniales son los derechos que tiene el autor o su derecho habiente, que atañen básicamente a los beneficios económicos que se pueden derivar del aprovechamiento de la obra y que se extienden por un periodo que es determinado por la ley. Transmitiendo desde aquí del Castillo de Salgar, Lisette Orozco. A continuación nos vamos a unos cortes de comerciales. Mira, te voy a preparar una comida para chuparse los dedos. La clave es preparar todo en un lugar que te inspire y que resalte el sabor de cada ingrediente. Un lugar que tenga magia, buena energía y muy buen gusto, porque todo eso lo vas a sentir en tu plato. ¿Qué te parece? El plato se ve bueno, pero tu cocina, fenomenal. Tener Challenger en casa se siente bien. Hay un señor arroz. ¿Y si los traemos? Que entrega lo mejor a tu familia, haciendo que estén cerca, felices en la mesa. Es el sabor de tu vida, es el sabor de tu familia. Señor Arroz, las señoras. Así
Bueno, y a continuación nos vamos a trasladar al lago de Cisne con nuestra compañera Shirley Quiroz, que nos va a hablar sobre las excepciones de los derechos del autor. Adelante, Shirley. Así es, Linda, muchas gracias. Y seguimos hablando sobre los derechos de autor y empezamos diciendo sobre las limitaciones o excepciones al derecho de autor. Decimos que se encuentran establecidas de manera taxativa, circunscribiéndose a casos especiales que no atenten contra la normal explotación de las obras y no causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del autor y el titular de derecho. Encontramos estas excepciones determinando si es permitido citar a un autor, transcribiéndose los pasajes necesarios, siempre que estos no sean seguidos ni que puedan considerarse como una reproducción sustancial de la obra. También podremos decir que es permitido utilizar obras literarias o artísticas o partes de ellas a título de ilustración de obras destinadas a la enseñanza. Pueden ser reproducidas cualquier artículo, fotografía e ilustración y comentarlo relativo o acontecimientos de actividades públicas. Muchas gracias. Desde el lago del Cisne transmitiendo Shirley Quiroz. Bueno, y saliendo un poco de la monotonía, ayer nuestra compañera María Mercedes se encontraba en el parque... Estaba en el Parque Almirante Padilla. Ok, sí. Y nos habla un poco sobre lo de la cuestión de la entidad de los derechos del autor, en donde debemos registrar pues los derechos del autor. Todos los trámites. A continuación, la nota. Tarde nos encontramos acá en el Parque Almirante Padilla, cerca de Buenavista. Vamos a hablar acerca de la entidad donde se inscriben los derechos del autor. Se debe acudir a la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio de Interior y diligenciar un formato que permita escribir la obra en el Registro Nacional del Autor. Excelente nota la que acabamos de ver, Mari. Muy bien, también supe que tú también hiciste una nota acerca de la elaboración de los derechos patrimoniales en el Castillo de Salgar. Yo la quiero ver, vamos adelante. Bueno, estamos aquí, queridos televidentes, en el Castillo de Salgar, transmitiendo desde este hermoso lugar. Bueno, en el día de hoy yo les voy a hablar de la duración de los derechos patrimoniales. La decisión del Acuerdo 351 de Cartagena, el artículo 18, establece que la protección de los derechos patrimoniales de las obras literarias y artísticas no será inferior a la vida del autor y 50 años más después de su muerte. Como consecuencia de lo anterior, se aplica el artículo 21 de la Ley 23 de 1882, que nos habla de tal protección por la vida del autor y 80 años después de su muerte. En el caso de las personas jurídicas se establece otro plazo diferente, que este no puede ser inferior a 50 años después de su divulgación, promoción y publicación de la obra. En tal caso, Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Asegúrate que cumplan sus sueños. Compra tu seguro de vida por 2 años por 33.990 mensuales y llévate una tablet Lenovo. En Agencia de Seguros Falabella estamos contigo siempre. Después de tremendo vacilón, siempre debes tomar líquidos. Pero si estás deshidratado es porque no solo perdiste agua, también sales vitales. Toma Pedialite 30, con el balance óptimo de componentes que tu cuerpo necesita para recuperarse. Pedialite, el que más recomiendan los médicos en Colombia. Con el nuevo prepago fácil, puedes hablar gratis los primeros 5 minutos con un elegido de cualquier operador. Cámbiate a Claro y actívalos marcando asterisco 611 numeral. Sigo disfrutando lo que más me gusta, Mr. Tea con stevia. Un endulzante totalmente natural que mantiene ese sabor tan rico de Mr. Tea, pero con la mitad de calorías. Por eso Mr. Tea hace parte de mí. Pruébalo, hará parte de ti. Hoy en SAO, 50% en referencias seleccionadas de las marcas Pat Primo, Gamin, Saniven y Los Ángeles, presentando tu tarjeta plata. Practica tu cara de premio porque Axe te regala 200 Xbox One. 200 Xbox One. Compra una oferta de Axe en aerosol y si te sale el sticker premiado, te lo ganaste. Axe te regala 200 Xbox One. Autoriza con juegos. Hoy en Olímpica, descuento del 20% en bebidas lácteas multiempaque. Soy la gerente de mi hogar. Por eso, haciendo cuentas, descubrí que en mi casa gastábamos mucho papel higiénico. Y me pasé al nuevo Familia Colchamax Mega Rollo con tecnología Ultrasound, que lo hace más acolchado. Y ahora en mi familia gastamos menos papel. Familia. A continuación vamos con la encargada de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual nos va a hablar acerca de qué consiste esta entidad.
Buenas tardes, nos encontramos con la encargada de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que nos va a hablar acerca de qué se trata esta entidad. Buenas tardes a todos en estudio. Antes que nada quiero aclararles que la terminología jurídica de la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias, artísticas, musicales y de todo tipo. La Dirección Nacional de Derechos de Autor es la encargada de dar cumplimiento a la misión institucional, que es brindar capacitación sobre los aspectos generales del derecho de autor y derechos conexos, sociedades de gestión colectiva y registro de obras y contratos. Muchas gracias. Muchas gracias, esto fue todo. Sigan desde el estudio. A continuación nos vamos a unos cortes de comerciales. No más Killer, Margarita y de Todito te traen pa' que te hables. Paso 1. Solo tienes que reunir 5 empaques de Margarita o de Todito. 2. Llévalos a los puntos autorizados vía Baloto identificados con la promoción. 3. Y reclama un PIN por 3,000 pesos para muchos minutos en tu celular. Y lo mejor, sin sorteos, ganar depende de ti. Conoce términos y condiciones en www.paquetehables.com. Con el nuevo Fab líquido, una sola tapa es una gran lavada. Porque 1. Rinden más del doble que el polvo y no te cuesta más. 2. Se disuelve mejor penetrando profundamente las fibras. 3. Da una máxima remoción de manchas difíciles cuidando tu ropa. Definitivamente no hay nada como el mejor. Hoy en Colsubsidio, hasta 50% de descuento en artículos de temporada escolar. Yo decidí usar Refisal Vital, porque con 40% menos sodio y más de potasio, resalta el sabor mientras cuido mi corazón. Refisal, cuida tu vida, dale sabor. Hoy en Colsubsidio, hasta 50% de descuento en artículos de temporada escolar. Old Spice Odor Blocker no puede combatir el mal olor por 48 horas. ¿Qué? ¡Claro que puede! ¡Old Spice es demasiado poderoso! ¡Bloqueo! 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 ¡Old Spice es demasiado poderoso para permitir que este comercial termine! Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho. Pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. En estos momentos está una reportera hablando con un analista del tema sobre los derechos del autor. Vamos, Birlady, cuéntanos. Buenas tardes, mi nombre es Birlady Hernández de Sanabria. En el día de hoy me encuentro con el doctor Haider Núñez Amariz, abogado de la Universidad del Atlántico, magíster en Derecho y candidato a doctor. Buenas tardes, doctor Haider, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenas tardes. Doctor Haider, quisiera hacerles unas preguntitas sobre en qué consiste el derecho de autor. Bueno, básicamente es la protección constitucional y legal que se tiene sobre todo el material académico, artístico, incluso industrial que se produce en nuestro país. Cuando hablamos de propiedad industrial, hacemos un especial énfasis hacia la parte económica de las empresas, sobre todo, las patentes, las marcas, entre otras objetos que merecen de su protección. Y cuando hablamos ya en sí de la protección intelectual, es más encaminada hacia la parte académica del asunto. Creería yo que por estos días toma una especial importancia la parte académica. Hoy se viene hablando mucho del plagio a nivel intelectual, sobre todo a nivel académico. La producción científica de los artículos tiene un celo especial en las universidades, tanto que hay programas que buscan su protección, tanto que hay páginas en internet donde es muy sencillo mirar dónde ha habido una copia, dónde ha habido un plagio de todo este material científico que a diario se viene produciendo. Entonces es un llamado especial también, ustedes que son estudiantes, porque realmente en internet se suele tomar de cualquier página, copiar, pegar,
Y yo creo que eso cada vez se va radicalizando más. Entonces, en ese sentido, es importante una preocupación más a fondo sobre el tema de la propiedad intelectual en el tema académico. Creo que eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus trabajos, a la hora de hacer sus tesis. Otra preguntita, ¿cuáles son las normas que la regulan? Bueno, sin duda la protección eminentemente constitucional está en el artículo 61. Hay otro tipo de normas como la ley 23, la ley 64, y constantemente se viene haciendo fuertes pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, que lo que buscan es darle garantías a quien se preocupa por producir un material que sea de agrado para el público. En ese sentido, entonces, siempre debe tenerse un registro y así la patente se protege de múltiples maneras. Incluso tiene sanciones penales. El aprovecharse del material intelectual de otro tiene consecuencias penales. Está regulado en la 599 del Código Penal, en su artículo 270, 271, 272. Y sin duda otras normas que en el momento tal vez se me escapan, pero básicamente este es en resumen las normas que regulan el tema de la propiedad intelectual en nuestro país. ¿Y cómo se pueden aplicar y a quiénes se le pueden aplicar? Bueno, a quienes, imagínate, todo el que viole una de estas normas, todo el que se aproveche del material intelectual de otra persona, puede ser objeto de la sanción. Yo conozco casos, por ejemplo, de estudiantes que han sido investigados penalmente en el plagio de una tesis, que creo que es sin duda lo que por estos días suele ser más común, en donde hay el mayor grado de preocupación, sobre todo en las universidades, porque es que realmente cuando tú elaboras una tesis, en el caso de una tesis doctoral, tú lo que haces es toda una elaboración científica, haces un planteamiento de un postulado científico, y en ocasiones de buenas a primera otro, puede ser en otro país, en cualquier otra latitud, se aprovecha de eso. Por eso la importancia de estos programas que cada vez son más comunes y que protegen la propiedad intelectual de las personas. Ya voy. Muchas gracias, doctor Haider, fue muy importante sus aportes y que sigan en estudio. ¿Quién me manda a ella? ¿Quién la manda? No. Bueno. Buenas tardes, amigos, nos encontramos una vez más en el Lente Informativo. El tema de hoy trata sobre los derechos del autor. Entrevistamos a muchas personas para que nos aclararan el concepto de derecho del autor. En esos momentos damos paso a nuestra reportera Gisela Pérez, que se encuentra en estos momentos en la Voz del Cisne. Nos va a hablar acerca de qué consisten los derechos del autor y qué son. A continuación vamos con la encargada de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ella va a ser la persona que nos indique. Bueno, y ahora nos vamos a trasladar con nuestra reportera Shirley Quiroz, que nos va a hablar sobre las excepciones de los derechos de autor. Sí. Ay, mija. Bueno, y saliendo un poco de la monotonía, en el día de ayer nuestra compañera María Mercedes se encontraba... ¿Dónde, María Mercedes? Estábamos en el Castillo de Salgar. Bueno, María, no estaba en el Castillo de Salgar, estaba en el parque de Almirante Padilla, algo así. Ah, bueno. Sí, cerca de María Mercedes, no importa. El cuento es que ayer nuestra compañera María Mercedes estuvo hablándonos sobre la entidad en donde se deben tramitar los derechos del autor. Cuéntanos, María Mercedes. No, pues, que te voy a contar. Excelente nota la que acabamos de ver de Mari. ¡Ay! Sagúdete. Dale, ya, listo. Ya. Excelente nota la que acabamos de ver de Mari. Adelante, Mari. ¿A quién importante así le pedimos una entrevista? Importante así, alguien importante. Ay, linda, por medio de tu esposo no podemos conseguir un abogado que entrevistemos. ¿De qué ramo? Un abogado, todos los abogados tienen que saber sobre el derecho de autor. Porque todos pelean la misma Todos vaina. pelean la misma vaina. Así es, muchas gracias por tu opinión. Para complementar, quiero darle a conocer a nuestros
a nuestros televidentes y a ustedes en estudio que el derecho de autor es un conjunto de normas y principios que la ley crea para